Queridos hermanos y hermanas, les doy la bienvenida a este su rincón del diácono y a este momento de intimidad en que a través de este rinconcito de mi casa, que es su casa, vamos a seguir meditando la palabra de Dios. Estamos meditando el libro del Apocalipsis, que hemos visto que es el libro de la revelación del amor de Dios y de la salvación. No es un libro para tenerle miedo, como mucha gente piensa, es un libro para ver cómo el Señor está a la puerta de nuestro corazón llamándonos. Y hoy tiene un mensaje también muy hermoso para nosotros, incluso los que somos predicadores o los que estamos llevando la palabra de Dios. Es la primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 8 al 11. Pero antes que nada, un abrazo y un saludo especial para todos los músicos. Hoy es la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, y se le conoce como la patrona de los músicos. Un saludo especial a todos aquellos que llevan alegría a los hogares con música, que aunque pues le podemos llamar música pagana porque no es música que se toca en las iglesias, pero no toda la música es mala. Claro, el reggaetón y cosas de esas pues son música que los mueve, pero que si ponemos atención pues no es tan buena música. Pero un saludo especial a todos los coros, especialmente de todas las parroquias, especialmente a los coros de mi parroquia María Madre de la Iglesia y a los coros de la parroquia de Jesús Divino Maestro, que es la comunidad donde estuve anteriormente. Un saludo especial para todos ellos. Y pues bueno, entrando en materia, el libro del Apocalipsis, como les digo, se le llama el libro de la revelación hecha al profeta. Y algo importante para nosotros, les decía, en este caso para mí, que humildemente trato de llevarles el mensaje de Dios a ustedes a través de la palabra, dice que tenemos que hacer, dice el profeta, tiene que hacer suyo el mensaje de Dios, asimilarlo, comerlo y digerirlo antes de comunicarlo. Y es lo que yo les digo siempre. Cuando yo leo y medito la palabra de Dios para preparar esas homilías, cuando escucho a otros sacerdotes lo que han predicado, cuando leo cosas relacionadas en lecturas espirituales, yo primero tengo que asimilar esta palabra. Yo no les puedo hablar a ustedes del amor de Dios si yo no lo he sentido. Yo tengo que tener la seguridad de lo que estoy diciendo porque yo lo he digerido, yo lo he asimilado, yo lo he sentido en mi vida. Por eso dice yo, Juan, oí de nuevo la voz que me hablaba desde el cielo, o sea, la voz de Dios que le decía, ve a tomar el libro abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre la mar y tierra. Y luego dice, me acerqué al ángel, le pedí que me diera el libro y el ángel me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá dulce como la miel, pero amargo en las entrañas. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué es dulce como la miel y a la vez amargo? Bueno, dice dulce como la miel en la boca y amargo en las entrañas. Es dulce como la miel porque recordemos, el profeta anuncia, pero también denuncia. Es dulce como la miel porque es una palabra reconfortante, iluminadora, esperanzadora, garantía de libertad, de seguridad, de paz y de salvación. Por eso, al estarla leyendo, sentimos esa paz. Es dulce como la miel. Pero luego también viene la parte de por qué es amarga en las entrañas, porque es una palabra exigente, porque revela nuestro mal, nos hace ver también el camino del mal que llevamos y porque también nos exige un cambio, porque nos invita a cambiar en nuestra vida y eso es lo que es muy complicado para nosotros. Y nos habla que aunque la ley de Dios es amorosa, no deja de ser una carga y un yugo. Jesús dice, tomen mi yugo porque mi carga es ligera, pero sigue siendo carga. Pero al final dice, y vuelvan a anunciar lo que dice el Señor. O sea, ustedes al escuchar esta palabra, a veces también les sabe dulce como la miel cuando escuchan el amor que Dios les tiene, cuando escuchan cómo te ama Dios a pesar de ser pecador, pero también cuando te caen, así como dicen la pedrada, ¿verdad? Cuando te cae el 20 de que lo que está hablando el Señor también te cae a ti. Cuando habla de ese publicano que llega y te dice, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese pecador. Te pones a reflexionar y dices, ah, caray, eso también me cae a mí. Entonces, por eso a veces no es tan grato lo que nos dice, pero siempre es nacido del amor, siempre es para que tengas una conversión y puedas caminar hacia el encuentro de Dios. Hoy en el Santo Evangelio es según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Fíjense cómo empieza diciendo, aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera
a los que vendían y compraban de ahí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Fíjense, aquí Lucas no narra como Marcos y como San Juan los detalles de cómo expulsa con un cordel y les tumba las mesas, Lucas se centra solamente en decirles que ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Entonces la primera cosa que hay que reflexionar, ¿en qué hemos convertido nosotros el templo de Dios? ¿En qué hemos convertido la casa de Dios? Y la casa de Dios es el templo, sí, y la casa de Dios es nuestro corazón. Entonces, primero el templo, ¿en qué le hemos convertido? Sí, nosotros no nos metemos a vender cosas adentro del templo, no lo convertimos en cueva de ladrones, pero a veces lo hemos convertido en un mercado. Lamentablemente a veces yo procuro llegar siempre mínimo media hora antes de la misa para prepararme espiritualmente, que aunque ya lo hago desde casa con mis oraciones, pero procuro estar ahí y a veces nomás se oye el murmullo de la gente que está. Y a veces hasta tristemente el sacerdote a veces tiene que decir por el micrófono, por favor hagan silencio. O a veces en la misma banca ponemos, prepárate para la misa en silencio. Porque nos ponemos a platicar y convertimos en un mercado. O lo convertimos en un escaparate de lucimiento. Vamos con nuestras mejores garras y vamos y nos lucimos y queremos llamar atención, nos sentamos mero adelante. O en una fuente de crítica. Ay, ¿ya viste cómo viene vestido aquel? Ay, mira, y mira aquella, es bien tremenda. Ah, pero aquí está en la iglesia. Entonces, ¿en qué hemos convertido la casa de Dios? Ahí vamos a orar. Ahí vamos a estar con el Señor. Como dice el segundo punto de reflexión. Dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Eso es algo que no nos cae el 20, mis hermanos. ¿A qué vas a misa? ¿Vas nada más a cumplir un precepto? Pues entonces estás perdiendo el tiempo y estás perdiendo una oportunidad para lo que decíamos ayer. Cada día es una oportunidad para acercarte a Dios y para arrepentirte. Entonces Jesús sigue enseñando todos los días en el templo. Cuando los lectores pasan al ambón y cuando el diácono o el sacerdote pasa a leer el evangelio, no son ellos, no somos nosotros. Nosotros prestamos nuestra voz para que el Señor te siga enseñando. Por eso cuando elige a los discípulos, lo primero que hace, dice para que estuvieran con Él. Y lo primero que hace es enseñarles. Por eso dicen que el Señor no elige a los más capacitados. El Señor capacita a los que elige. Y ahí, en la casa de oración, que es el templo, el Señor sigue enseñando todos los días. Te sigue enseñando el camino de la salvación. Te sigue enseñando el amor de Dios. Te sigue enseñando lo mismo que Jesús predicaba, lo sigue enseñando en este tiempo. Entonces, yo por eso incluso a veces, y me tocaba ir a otras parroquias, por ejemplo, lo tengo muy claro en la parroquia del Carmen, ahí en Urdiales, cuando el padre Javier Hernández, a quien le mando un abrazo muy cariñoso, estaba ahí, me invitaba a ir a hacer algunas celebraciones, y yo veía personas que en la homilía, o que mientras leían las lecturas, personas que llevaban una libretita y tomaban anotaciones. Esa es una muy buena costumbre. El padre Ernesto María Caro recomienda que vayas a misa con la Biblia y que tengas ahí a la mano las lecturas que van a leer y que ahí vayas subrayando, o sea, pero también es buena eso. Claro que estás en la misa no es estar en la escuela, pero sí, está el Señor, el Divino Maestro te está enseñando el camino de la salvación. Y a veces son tantos los mensajes que recibimos y por eso a veces tú sales diciendo, qué bonita estuvo la misa, qué bonito habló el padre, qué bonito habló el diácono, qué bonito leer, qué bonita misa me sentí. Oye, ¿y de qué hablaron las lecturas? Pues no me acuerdo, pero estuvo tan bonita que hasta me hizo llorar. A veces pasa eso, nos gana el sentimiento, la emoción. Por eso es bueno tomar notas del mensaje que te está dando. Y luego al final dice, todo el pueblo estaba al pendiente de sus palabras. Eso es algo que hace tanta falta hoy. Que el pueblo de Dios esté al pendiente de las palabras del Señor para poder que esa palabra, hacer con ellas lo que hacía la Santísima Virgen María, meditarlas en el cerebro y guardarlas en nuestro corazón. Eso es lo que hace tanta falta hoy, mis hermanos. A Monterrey, que está pasando por un momento de inseguridad y de agobio, hace tanta falta que la gente tenga hambre de la palabra de Dios. Por eso cuando bendecimos los alimentos decimos, te damos gracias
porque tenemos un pan en la mesa. Y aquellos, darles pan a los que no lo tienen. Y a nosotros los que nos tenemos, danos hambre y sed de tu palabra. Eso es algo muy hermoso que deberíamos de decir todos los días. Y por eso te lo quiero repetir, esas tres enseñanzas. ¿En qué has convertido el templo de físico donde vas y el templo de tu corazón? ¿En qué lo has convertido? El punto número 2, Jesús, cuando vayas a misa, ve a aprender lo que te va a enseñar Jesús. Y el punto número 3 es no dejes de perder esa hambre y sed de la palabra de Dios. Y por eso en tu casa síguela meditando. Agarra tu Biblia, no la tengas empolmada. Dale un repaso, vete a los evangelios si quieres, vete a cosas más sencillas, a los hechos de los apóstoles para que veas la historia de nuestra salvación. O si tú dices que yo soy muy flojo para leer, pues para eso son estos videos, y que hay otros hermanos diáconos y sacerdotes que también suben meditaciones. Eso te sirve, que todos los días, no dejes de pasar un solo día en el que no escuches la palabra de Dios a través de estos videos, pero sobre todo también no dejes de pasar ni un solo domingo sin que vayas a escuchar personalmente al Señor en el templo donde Él está en la Eucaristía. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.